Vamos a ver el análisis de varianza de dos factores con iteración. Recuerden que nosotros veníamos nombrando con la letra K, la cantidad de tratamientos o columnas que había. Y veníamos llamando con R la cantidad de filas o filas, perdón, que tenía nuestra tabla. Sobre todo en el anterior donde vimos análisis de varianza de dos factores. Aquí cambia un poquito, ¿sí? Porque entra un nuevo factor y generalmente en el análisis de varianza de dos factores con iteración ingresa el factor C, que ahora, por lo menos para esta prueba, la vamos a llamar la cantidad de columnas, vamos a llamar a R nuevamente la cantidad de filas que tenga nuestra tabla, y además vamos a llamar con N la cantidad de observaciones o réplicas, se dice, que hay en cada una de las celdas. ¿Sí? Entonces, para que se entienda el formato es más o menos así, de una tabla. Nosotros veníamos trabajando con dos factores, con dos variables, ¿cierto? Donde teníamos una variable que estaba en las columnas, tenemos otra variable que está en las filas, pero en cada una de las celdas teníamos un solo dato. Ese era el análisis de varianza de dos factores que vimos en la clase pasada. Este también sigue siendo dos factores, pero ya en cada celda tenemos más de un dato. Por eso que se llama análisis de varianza de dos factores, pero con iteración o con repetición. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí ingresa una tercera hipótesis. Ya son tres situaciones que debemos analizar. Debido a la iteración que se tiene en cada celda. Una se analiza la variable que está en las columnas, otra se analiza la variable que está en las filas y otra se analiza la interacción entre dos variables que podría provocar también alguna situación. Entonces hay tres situaciones que analizamos, que no corresponden a tres variables, siguen siendo dos variables nomás, la de la columna, de la fila, pero sí corresponde a una tercera hipótesis o una tercera pareja de hipótesis que analiza la interacción que existe entre la variable que está en la columna con la variable que está en las filas. Bien, eso lo vamos a mostrar con un ejemplo. Dice lo siguiente. Queremos comprobar si la región geográfica y los ingresos familiares, a ver, antes de continuar, tenemos en las columnas los ingresos familiares y tenemos en las filas la región geográfica, ¿no? Bien, influyen, dice, en las puntuaciones obtenidas en una prueba nacional de inteligencia. Fíjense que por un lado, queremos ver si los ingresos familiares donde corresponden cada uno de estos estudiantes seguramente de alguna manera está influyendo en esas calificaciones, o si la región geográfica a la cual pertenece el estudiante también está influyendo. Para ello se eligen de cada una de las cuatro regiones geográficas tres personas que pertenezcan a familias de ingresos altos, tres personas que pertenezcan a familias de ingresos medios y tres que pertenezcan a familias de ingresos bajos. Como son cuatro regiones y estamos asumiendo tres tipos de ingresos, 4 por 3, 12, pero hay tres datos en cada celda, por eso que hablamos de 36 personas que estamos encuestando. En este caso 36 estudiantes. Y además que utilicemos el 5% de significación. Muy bien. Con estos datos que nos dan, aquí están los datos. Los exámenes en esa prueba nacional de inteligencia, dice, obtenido por estas 36 personas que están agrupadas en tres columnas en base a los ingresos familiares y están agrupadas también en cuatro filas en función a la región geográfica a la cual pertenezcan. ¿Ok? Bueno, y en cada una de las celdas se ha seleccionado tres personas que combinen ambas variables, ¿no? Bien, en función a esto, ¿qué se nos pide? Que determinemos si existe una influencia o una variación en el promedio en los resultados obtenidos, pero que se deba debido a los ingresos familiares. ¿Será que los promedios o los datos obtenidos son similares tomando en cuenta los ingresos familiares? ¿Será si existe alguna influencia en los resultados obtenidos, pero según la región geográfica o enfocándonos exclusivamente en la región geográfica? O si estos datos se ven influenciados en cuanto se refiere al promedio, ¿no? Se ven influenciados, pero debido a la combinación, a la interacción entre las dos variables conjuntamente. De repente,
de repente algunos estudiantes no se han visto afectados por el tipo de ingresos familiares a la cual pertenezcan, ni tampoco a la región geográfica, pero sí a la combinación de ambos. Entonces, por eso que analizamos esta tercera situación, ¿sí? Entonces, eso nos obliga a que nosotros nos planteemos tres tipos de hipótesis. ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a continuar. Bien, como ya sabemos que son tres tipos de hipótesis que nos vamos a plantear, vamos primero a completar un poquito nuestro cuadro. ¿Ya? Bien, fíjense, este cuadro es el mismo anterior, con la única diferencia que para cada celda, porque recuerden que eran 12 celdas, ¿no? Fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Siguen las 12 celdas. Solo, ¿no? Y cada celda con sus tres datos. Debemos generar nosotros, chicos, la sumatoria de los valores que hay en cada celda. En cada celda. A estos valores, a la sumatoria de esos tres datos que hay en cada celda, los vamos a llamar los T y J. ¿Sí? Acá fíjense, están los T y J. Lo voy a marcar, ¿ya? De las 12 celdas que tenemos, donde en cada celda tenemos tres datos, vamos a proceder a sumar los datos de cada una de esas 12 celdas. Por lo tanto, estamos generando los T y J. Ok. La sumatoria de los T y J en cada una de las columnas lo vamos a llamar los T sub I. Es decir, este 978 que aparece aquí, pues nace de la suma. Bueno, en realidad nace de la sumatoria de todos los datos de la columna, ¿no? Pero que lo podemos sintetizar sumando los T y J que ven en esa columna. Es decir, 243, 247, 243 y 245 nos sale 978. En la otra columna, los otros T y J, que serán 214, 244, 274 y 275, nos da 1707. En la otra columna sumamos los otros T y J, el 239, 212, 245, 210, nos da 906. ¿Sí? Ya tenemos los T sub I, esos son los T sub I. Ahora, si sumamos los T y J, pero a través de las filas, vamos a generar lo que llamamos los TJ solamente. Es decir, 243, 214, 239. Vamos a marcarlo de otro color, por favor, para que se marque la diferencia. Nos da 696. La sumatoria de la otra fila, sumando los T y J, 247, 244, 212, nos da 703. La otra columna, fila, perdón, sumando los T y J, 243, 274, 245, nos genera 762. La otra columna, 245, 275, 210, nos da 730. Entonces tenemos en este caso, como en la variable de la fila hay 4 categorías, pues 4 T y J, ¿no? Como en la variable de las columnas hay 3 categorías, pues 3 T sub I. La sumatoria de todos estos T y J, o ya sea la sumatoria de todos los T sub I, si alguien estuviera con calculadora para que lo pueda verificar, por favor, nos genera la suma total que lo llamamos T. El 2891 nace en realidad de sumar los 36 datos, ¿no? Pero bueno, resumiendo un poquito, nace, porque decía, de sumar los 4 TJ o de, en su contrario, en su defecto, sumar los 3 T sub I que tenemos. Vamos chicos, con toda confianza, ¿alguna duda de cómo hemos armado esta tabla? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Okay. Ok, sigamos. Muy bien, ya está armada nuestra tabla, con eso vamos entonces, acá tenemos algunas aclaraciones, ¿no? El TI es la sumatoria de los tratamientos en columna, los TJ, la sumatoria de los tratamientos o filas, quiere decir, ¿no? Lo que veníamos hablando. Y N, que es la cantidad de datos que hay en cada celda, que es 3. Bien, armemos nuestras hipótesis. Si nos concentramos en las columnas primero, ¿qué variable tenemos en las columnas? En las columnas tenemos, fíjense, el tipo de ingresos familiares que le hemos clasificado en 3 categorías, alto, medio, bajo. Entonces, como hipótesis nula, si es que esos promedios en función a los ingresos no tuvieran diferencias, decimos que la hipótesis nula
para la variable que estamos analizando en las columnas, que es AC, tanto la nula como la alternativa le ponemos AC para marcar la diferencia, que son las hipótesis que corresponden a la variable de las columnas. Si todos los alfa sui son igual a 0, ¿qué quiere decir el alfa sui? Esto ya lo hemos visto anteriormente. En realidad quiere decir si todas las comparaciones en pareja fueran igual a 0. En otras palabras, que todo nos generan, en realidad no existe ninguna influencia, que en realidad los promedios son similares en función a la variable que está en las columnas, ¿no? Y como hipótesis alternativa, que por lo menos un alfa sui, que por lo menos una comparación en pareja nos dio diferente a 0, quiere decir. ¿Sí? En otra palabra más sencilla, la hipótesis nula nos está diciendo que los promedios son similares, tomando en cuenta o en función, en todo caso, a la variable de las columnas, y la alternativa que sí existen diferencias, ¿no? Eso para la variable que está en las columnas. Si nos vamos a las variables que están en las filas, nos planteamos algo similar, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa con una F, ¿no? Fíjense, con un subíndice que nos está indicando, en todo caso, que estamos trabajando para la variable que está en las filas, que en nuestro caso es la región geográfica, ¿cierto? Bien, entonces para no usar el beta sui, usamos aquí el lambda sui, ¿no? Así que todas las lambda sui son igual a 0, ¿no? Que todas las comparaciones en pareja han sido 0, y como hipótesis, perdón, acá arriba, ¿no? Ah, estoy mal, perdón, me estoy equivocando. El alfa es para las columnas, el beta es para las filas y el lambda es para la interacción, ¿ya? Perdón. Entonces, que todas las betas sui, es decir, que todas las comparaciones en pareja de las categorías de las filas son 0, y donde por lo menos una comparación en pareja es diferente de 0, ¿ya? Fíjense, estamos usando alfa para las columnas, beta para las filas. Ahora, si queremos combinar ambas variables y plantearnos también nuestras hipótesis, tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para la interacción de las dos variables. Colocamos una i ahí, ¿no? Entonces decimos que todas las lambda son igual a 0. Es decir, que todas las comparaciones en pareja, debido a la combinación de ambas variables, nos da 0. Y como hipótesis alternativa, que por lo menos un lambda, que por lo menos una comparación en pareja debido a la interacción de las dos variables, es diferente a 0. ¿Sí? Ahí hemos planteado nuestras tres hipótesis, ¿no? Para la variable que está en las columnas, para la variable que está en la fila, y además para la interacción de ambas variables. Ok, perfecto. ¿Se entiende, no? ¿Se comprende? Bueno, si hay una duda, chicos, con toda confianza, por favor. Ok. Bien, vamos a calcular los valores críticos. En análisis de varianza habíamos dicho que se trabaja con la tabla Fisher, ¿sí? Como prueba unilateral, es decir, que la zona de rechazo va a estar localizado siempre al lado izquierdo. El lado izquierdo, perdón, al lado derecho, ¿no? Al igual que hemos hecho en las pruebas de onda de ajuste. Bien. A ver, analicemos, encontremos el factor crítico para la columna. El factor crítico para la columna. Bien, tenemos nuestra gráfica con la zona de rechazo al lado derecho, ¿ya? Entonces, decimos, ese factor crítico para las columnas al 95%, con grado de libertad en el numerador de C-1. Recuerden que C, en esta prueba de análisis de varianza de 2 repeticiones, C es la cantidad de columnas. Recuerden que son, bueno, ya dijimos que son 3 categorías de la variable que están en las columnas, ¿no? Que es ingresos familiares, 3. Eso para no estar subiendo y bajando, 3 menos 1, 2. Los grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del denominador viene dado por R por C, N menos 1. Donde R, recuerden, es la cantidad de filas, que era 4. C es la cantidad de columnas, lo vimos hace un momento, que es 3. N, N de acá, habíamos dicho que es la cantidad. Recuerden que estamos en el análisis de varianzas de dos factores con replicación o con iteración, también se le dice. Y habíamos definido que N es la cantidad de datos que hay en cada columna, perdón, en cada celda, y son 3, hay 3 datos en cada celda. Nos da un grado de libertad del denominador de 24. Entonces, en la tabla Fisher, con 2 grados de libertad
Vamos a cambiar de color. Con 2 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador, entramos a la tabla Fisher. La tengo aquí la tabla Fisher, veamos, al 95%, con 2 grados de libertad, estamos hablando de esta columna, pero 24 grados de libertad en el denominador. ¿Están de acuerdo conmigo? Sería el 3,403. En la tabla del 95%, entonces sería 3,403. Veamos, efectivamente, 3,403. Ya tenemos el factor crítico para la variable de la columna. Y repito, sería 3,403. De la misma manera, encontremos el factor crítico ahora para la variable de las filas. Nuevamente con nuestra gráfica, Fisher nuevamente, sector de rechazo al lado derecho. Al 95%, grados de libertad en el numerador de R-1. ¿Qué era R? La cantidad de filas, son 4, menos 1, 3, perfecto. Grado de libertad del denominador, se repite el mismo factor de hace rato, el RCN-1, ¿no? Donde R es las filas, C es las columnas, y N es la cantidad de valores que hay en cada celda o de datos que hay en cada celda. No da 24. Entonces, la misma tabla, fíjense, al 95%, pero ahora con 3 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador. Vámonos a la tabla Fisher, fíjense, pero ahora con 3 grados de libertad en el numerador, pero ahora 4 grados, perdón, y 24 grados de libertad en el denominador, nos da 3.009. 3.009. Será entonces nuestro valor crítico para la variable que está en las filas. Y efectivamente, si observamos, 3.009. Los grados de libertad que tenemos aquí para el numerador, para el denominador, y con eso hemos podido encontrar el factor crítico para la variable que está en las filas. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Continuando entonces, vamos a encontrar el valor crítico, pero ahora para la interacción de las dos variables. ¿Sí? Para la interacción. Miren, grado de libertad en el numerador ahora es C menos 1 por R menos 1. C es la cantidad de columnas, que es 3, menos 1 es 2. R es la cantidad de filas, que es 4, menos 1 es 3. Nos da 6 grados de libertad en el numerador. Y en el denominador se repite el R por C por N menos 1, que era 24, si ustedes recuerdan, ¿no? Muy bien, entonces en la misma tabla Fisher, al 95%, con 6 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador. Vamos a la tabla Fisher. Dice 6 grados de libertad en el numerador, 6, y 24 grados de libertad en el denominador. Estamos hablando de 2,508, ¿de acuerdo? 2,508. Veamos, efectivamente, 2,508. Perfecto. Bien. Ya tenemos los 3 factores críticos para las 3 parejas de hipótesis planteadas, para el factor que está en las columnas, que es ingresos familiares, para la variable que está en las filas, que es región geográfica, y además para la interacción de o combinación de las dos variables. ¿Ya? Con eso vamos a generar nuestra tabla nova. Fíjense que el formato sigue siendo el mismo. Tenemos por un lado la fuente de variación, suma de cuadrados, dice cuadros cuadrados, ¿no? Grados de libertad y cuadrados medios, ¿sí? ¿Qué analizamos? Vamos a analizar las columnas, vamos a analizar las filas
Ahora vamos a incorporar la interacción de A por B, es decir, de la variable A y la variable B significa, ¿sí? Seguimos manteniendo el error y el total. Ese es el formato para una tabla nova cuando analizamos dos variables con interacción. Bien, fíjense, en esta primera columna de suma de cuadrados debemos ir generando, por un lado, la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas, suma de cuadrados para la interacción, suma de cuadrados para el error y la suma de cuadrados total. Vamos a ir haciendo cada uno de estos cálculos. Se empieza siempre por comodidad, obviamente, porque no hay otra alternativa en realidad, por la suma de cuadrados totales. ¿Ya? La suma de cuadrados totales, fíjense, y que aquí tenemos su formulita, nos dice que es la sumatoria. Ponemos triple sumatoria en el sentido de que, bueno, vamos a sumar a través de las columnas, a través de las filas y el interior de cada celda significa, ¿no? Cada uno de los valores XJK al cuadrado. XJK al cuadrado. Y eso nos da, que aquí tenemos, nos da 234.159. ¿Pero de dónde sale eso? A ver si me han estado entendiendo, chicos. ¿Cuántos XJK tendríamos? Los XJK, bueno, ahí les pregunto, ¿cuántos datos tenemos en realidad? ¿Cuántas encuestas hemos realizado? ¿Cuántos datos hemos levantado? ¿Quién me dice? 36. Muy bien, muy bien, excelente, excelente, Camila y no sé quién más. Muy bien, 36 datos. ¿Eso dónde los tenemos? Voy a volver para atrás, ¿no? En nuestra tabla original. Aquí voy a borrar un poquito de esto que está marcado. Bueno, ya lo debería mantener para, era la sumatoria de cada celda. Esto lo vamos a mantener. Muy bien, son 36 datos. Esos 36 datos que me han mencionado que tenemos son, que sería este, 2, 3, acá otros 3, tenemos 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 datos, otros 3 más, 30, 33, 36 datos. Muy bien, 36 datos. Esos 36 datos, esos son los XJK. Hay 36 valores que son XJK. 36. Ahí se les pide, para no trabajar otra vez y volver a subir, se les pide que cada uno de los XJK se los eleva al cuadrado y se los sume. ¿Eso qué quiere decir? 82 al cuadrado, más 81 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 69 al cuadrado, más 72 al cuadrado, más 73 al cuadrado, y así seguimos con cada uno de los 36 datos, que en realidad son los XJK. Cada uno de estos 36 datos, cada uno de ellos hay que elevarlos al cuadrado y generar la sumatoria. Eso es lo que hemos hecho acá. Bueno, aquí está. Eso es lo que hemos hecho acá. Cada uno de esos 36 datos lo hemos elevado al cuadrado y luego se suma. Y eso nos da 234.159. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Ahora, pero para poder encontrar la suma de cuadrados totales, fíjense, necesitamos el factor de corrección. Ese factor de corrección viene dado por el t, que era la sumatoria total al cuadrado. Ahí vamos a verificar. Bueno, 2.891 lo hemos puesto. Si quieren verificar, es el problema de tener que subir y bajar cada ratito. Tal vez si lo tuvieran impreso, todo fuera más fácil. Acá ves, el total, el p, que es la sumatoria de todos los t sui, o es la sumatoria de todos los t j, dijimos que era el t, 2.891. Ahí sale. Muy bien, vuelvo para atrás. Estamos. Para que no les quede duda de dónde salió. Ahí está, ¿ves? 2.899 al cuadrado. C, recuerden que es la cantidad de columnas, que es 3, R, que es la cantidad de filas, que es 4, y N, que es la cantidad de datos en cada celda. Aquí le hago mucho énfasis, chicos, más que todo por su bien, porque yo sé que N está más acostumbrado generalmente, que es la cantidad total de datos, ¿cierto? Pero en este caso N, en este caso de análisis de varianza de dos factores con interacción, N es la cantidad de datos en cada celda. Y para este modelo debe ser el mismo en cada celda. ¿Sí? Necesariamente debe ser el mismo en cada. No podemos tener una celda con 4 datos y otra con 3 porque ya no podríamos aplicar esto. Bien. Entonces, en este caso, reemplazando, ¿no? El t al cuadrado, CRN, encontramos el C.
es 232.163,3611. Bien, reemplazamos en la fórmula, fíjense, todo esto de acá, todo esto en la fórmula es esto, ¿no? 234.159. Y el C, que es 232.163,3611. Y chicos, hasta el momento hay un pequeño problema de simbología en realidad. Y no he querido aplicarlo porque todavía no, hasta ahora no nos acostumbramos, por lo menos en este lado del mundo. Pero las calculadoras, fíjense, la mayoría ya viene así invertido, ¿no? En realidad, la coma representa la separación de miles y el punto son los decimales. Fíjense en las calculadoras, ¿sí? Eso ya hace muchos años ha salido así, pero bueno, todavía nosotros no seguimos con la idea de que el punto es para los miles, al revés, que la coma es para los decimales. ¿Ya? Prevean esa situación cuando estén manipulando sus calculadoras. Bien, haciendo el reemplazo, me voy a un poquito muy rayado. Encontramos que la suma de cuadrados totales es 1995,64. De esa manera, y eso obviamente lo trasladamos a la tabla arriba, ¿ya? Lo hemos trasladado, ¿ves? Suma de cuadrados totales, acá está, 1995,64. Muy bien. Vamos a generar la suma de cuadrados para las columnas. Para las columnas. Dice, fíjense, dice 1 sobre R por N, que es R cantidad de filas, que es 4, que es N cantidad de datos en cada celda, que es 3. Luego la sumatoria de todos los T sub I al cuadrado. Vamos a volver a la tabla de arriba. Los T sub I eran la sumatoria de las columnas, son 3 columnas, porque en las columnas estaba la variable ingresos familiares que habíamos colocado alto, medio, bajo, 3 categorías. Y habíamos sumado los T y J, ¿no? Y esos T y J nos daba, que los T y J eran la sumatoria de cada celda, y la sumatoria de los T y J nos daba los T sub I, que eran 3, ustedes recuerdan. Acá están esos 3. Esos 3 hay que elevarlos al cuadrado. Fíjense, 978, 1007, 9006. Cada uno de estos valores los elevamos al cuadrado. Los T sub I al cuadrado. Menos el factor de corrección. ¿Cómo está? Menos el factor de corrección que se calculó hace un momento. 232.163,3611. ¿Sí? Y bueno, aplicando la formulita, encontramos la suma de cuadrados para las columnas. La suma de cuadrados para las columnas. ¿Alguna consulta en el cálculo de la suma de cuadrados para las columnas? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Ya, de todas maneras voy a volver la tablita para los que se despistaron un poquito, chicos. ¿Ya? En la tabla, porque enseguida vamos a ocupar los TJ. Recuerden que eran los T sub I. En cada celda habíamos encontrado los T y J, ¿no ven? Y la sumatoria de esas 3 columnas, la primera columna sumando los T y J nos daba el T sub I, el otro T sub I y el otro T sub I. Son estos 3 valores de T sub I que hemos ocupado ahorita. Enseguida vamos a ocupar los TJ, que era también la sumatoria de los T y J, pero ahora a través de las filas. Que son 4 valores, fíjense, que tenemos a TJ. ¿Ya? Muy bien, entonces habíamos encontrado ya la suma de cuadrados para las columnas. ¿Dónde está aquí? 450, que lo trasladamos aquí. Vamos ahora a la suma de cuadrados para las filas. Es igual a 1 sobre C sobre N, donde C es la cantidad de columnas, que son 3 columnas, ¿no? Columnas eran 3. Aquí lo he hecho el reemplazo ya directo para eso, por lo que veo, sí. N, que es N, la cantidad de datos en cada celda, que es 3 también. ¿De acuerdo? Y la sumatoria de los T y J al cuadrado. Aquí lo he hecho un poquito muy directo. Hemos visto que son 4 datos los TJ. Cada uno de ellos llevémoslo al cuadrado, sumatoria. Y luego menos este factor de corrección que hemos calculado acá. Ok. Aplicando esa fórmula, encontramos que la suma de cuadrados para las filas es 299,86. A manera de practicar, yo aquí lo he hecho el reemplazo directo, no he hecho el desglose. Sería bueno que ustedes lo verifiquen para que estén conformes. ¿Sí? Aunque esto ya está, este ejercicio ha sido revisado varias veces. Ya, sí, apostaría que está correcto, para que estén un poquito más tranquilos ustedes. ¿Ya? Muy bien, esa es la suma de cuadrados para la fila. La suma de cuadrados para el error de muestreo, fíjense,
Nosotros este SCE, en las otras pruebas de análisis de varianza no lo calculábamos, lo encontrábamos por diferencia. En este análisis de varianza de dos factores con interacción sí debemos calcular. Y fíjense aquí es igual, a la sumatoria, resumiendo todo esto, de todos los XJK al cuadrado. Fíjense, repito, la sumatoria de todos los XJ al cuadrado. Pero esto ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Los XJ, ¿dónde los tenemos ese dato? Fíjense, voy a darle para arribita. Aquí está sumatoria de todos los XJ al cuadrado, que era 234.159. Ya tenemos ese dato. Ya lo tenemos. Menos 1 sobre n. ¿Qué cosa es n? La cantidad de datos en cada celda. Y eso debemos multiplicar con la sumatoria. Aquí préstenme atención, por favor. Este dato debemos multiplicar por la sumatoria de todos los t y j al cuadrado. Yo les pregunto, a ver si están si me han entendido. ¿Cuántos t y j tenemos en nuestra tabla? ¿Cuántos t y j tenemos en nuestra tabla, chicos? 9. ¿Qué dicen los demás? 12. 12, muy bien, 12. Vamos a la tabla para que la veamos. ¿Dónde están esos 12? Son los que están marcados de rojo. Los t y j es la sumatoria de cada celda. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Los t y j son la sumatoria de cada celda. La suma horizontal nos genera los TJ. La suma vertical de los TJ nos genera los T sub I. La suma de todos los T sub I, o ya sea de todos los T sub J, nos genera el T. Entonces tenemos 12 valores de T y J. Entonces cada uno de esos 12 valores de T y J, voy a volver para atrás otra vez. La sumatoria de cada uno de esos 12 valores de T y J, pero cada uno de ellos elevado al cuadrado, nos genera este factor de acá. Y todo ese factor debe ser multiplicado, fíjense, por 1 y dividido entre el n, donde n es la cantidad de datos que hay en cada celda. Toda esta operación, que sería importante que ustedes la verifiquen luego, de manera que practican, porque esta sumatoria ya la tenemos, ¿cierto? Hemos dicho que está un poquito más arriba. Nos permite encontrar que la suma de cuadrados para el error es 374. Fíjense, ya tenemos la suma de cuadrados para las filas y hemos calculado también la suma de cuadrados para el error. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una preguntita, Claro, dime. la sumatoria de todos los datos, eso que dijo al cuadrado, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Dónde, Eso, ¿dónde está? Aquí, esto. ¿Te refieres no, es más arribita. esto? No, más arriba. Donde dice suma de cuadrados totales. Ah, esta. Más arriba. ¿Esto? Esa. Esto. Sí. Bien, acá dice, primero, pero antes de hacer, a ver si te ubica, para que, es bueno que, si no no vamos a la tabla también. ¿Cuántos datos tenemos en nuestra tabla? ¿Cuántas encuestas hemos realizado? 36. 36 datos. Tenemos 36 datos, ¿cierto? Esos 36 datos son lo que llamamos nosotros los XJK. Hay 36 XJK. Entonces, cada uno de esos 36 datos hay que elevarlos al cuadrado y luego sumarlos. Es decir, es la sumatoria. Pasa que esta triple sumatoria nos dice sumar a través de las columnas, a través de las filas y en cada celda todos los valores XJK, ¿no? Pero para la más sencilla, cada uno de esos 36 datos son los XJK. Cada uno de esos 36 datos hay que elevarlos al cuadrado y sumar. Eso no encontramos esto de acá. No sé si me dejo entender, Efraín. Sí, ingeniero, tenía una duda, pensé que había una forma más directa. ¿No? Hay que sumar necesariamente los 36 datos. Los cuadrados de cada uno de los 36 datos. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya tenemos entonces, nos está faltando uno. Fíjense, hemos calculado la suma de cuadrados totales, suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas y la suma de cuadrados para el error.
Nos está faltando una más, que es la suma de cuadrados para la interacción. Entonces aquí, en esta prueba de análisis de varianza de dos factores con iteración, decimos que la suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de todas las demás sumas de cuadrados. Hemos calculado nosotros el que es para las columnas, el que es para la fila y el que es para el error. Por diferencia, encontramos la suma de cuadrados para la interacción, que es 871,05. ¿Ya? Entonces, esa suma de cuadrados lo hemos trasladado a esta parte de la tabla. Algo importante que es muy común sobre todo cuando hacen sus prácticos, que algunos de los valores les salen negativos. Entonces, ese es un error. Necesariamente tienen que salirle positivos todos, ¿ya? Entonces, si a alguno le sale negativo, porque por ahí se están equivocando en algo. No le tienen que salir positivos. Muy bien. Enseguida viene la columna los grados de libertad. Para la fuente de variación columnas es C-1, o sea, la cantidad de columnas. 3 menos 1, 2. Para las filas, R era la cantidad de filas, 4 menos 1, 3. Muy bien. Para la interacción A por B, aquí se ha corrido un poquito, era C menos 1 por R menos 1. Menos C menos 1 ya lo tenemos acá, que es 2, 2 por 3, 6 directamente. Y para el error es R por C, N menos 1. Creo que aquí hay un error, aquí tendría que ser 24, es error de typeo nomás, ahorita vamos a corroborarlo, por favor. R, ¿cuánto era R, chicos? La cantidad de filas, ¿no? Son 4. C, la cantidad de columnas son 3. 4 por 3, 12. El N-1 es la cantidad de datos en cada celda, es 3. 3 menos 1, 2. 2 por 12, 24. Me parece que este es un error de typeo nomás, porque recuerden que, ahorita vamos a corroborarlo de otra manera, ¿ya? Recuerden que este 24 lo hemos estado usando como grado de libertad del denominador prácticamente en toditas los valores críticos que calculamos. Pero ahorita vamos a corroborar si está correcto este dato calculado acá. Puede ser que este 29 sea un error de typeo nomás, ¿ya? Bien, a ver, vamos ahora a calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios, voy a guardar un poquito esto, que aquí abajo deben estar las fórmulas, pero no anota ya directamente. Estos cuadrados medios, ¿de dónde nacen? De esta suma de cuadrados para las columnas, dividido entre sus grados de libertad, nos genera el cuadrado medio para las columnas. De 450 entre 2, 225, 36, que es el cuadrado medio para las columnas. Para la otra, el cuadrado medio para las filas es la suma de cuadrados para las filas, dividido entre sus grados de libertad, nos genera el cuadrado de medio para la fila. Ahora, para el cuadrado medio para la interacción, la suma de cuadrados para la interacción, dividido entre sus grados de libertad, nos genera el cuadrado medio para la interacción. Perfecto. El cuadrado medio para el error. Aquí hay alguien que esté con su máquina de calcular, por favor, verifiquemos que está correcto este valor. Sería la suma de cuadrado para el error dividido entre sus grados de libertad, que debería ser 29 por si acaso, pero, perdón, debería ser 24, pero en el texto hay un 29. Quiero corroborar que es un error de typeo. Para los que están con el texto, estamos en la página 239, por favor. Ya para que se ubiquen. Ingeniero, este es 24. Es 24. Está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Sale 15,58? Sí, ingeniero, Sí. sale Ah, eso. ya, ok, gracias. Es un error de typeo nomás, chicos, porque tendría que ser 24. Ok, gracias. Entonces está el cuadrado medio para el error. ¿Ya? Bien, esto lo vamos a corregir en el texto más un ratito, entonces. Cada vez pillamos un nuevo errorcito que estamos tratando de mejorarlo. Entenderán que es un texto que hemos typeado a pulso y la verdad que uno los revisa y no los pica a veces los errores aquí ya, en clase, donde saltan, y yo voy cada semestre, ya voy 2, 3 semestres corrigiendo, hasta que pues, tratemos de llegar a la mayor perfección en el texto, ¿no? Ya chicos, muy bien. Hemos calculado entonces todos los cuadrados medios, ya los 4. Ahora, recuerden que teníamos 3 hipótesis, ¿no? Hemos planteado 3 valores críticos para la variable de las columnas, de la fila y la interacción. Por lo tanto, también tenemos que generar 3 factores de prueba. Yo les comentaba otra vez, lo voy a redundar, porque a mí en lo personal no me gusta usar la palabra calculado, porque esa lectura de CEP nos complica, ¿no? Porque el crítico nosotros lo usamos C y ponerle CEP en el calculado nos genera confusión. Pero en realidad lo que nosotros siempre hemos conocido como factor de prueba
En análisis de varianzas se acostumbra mucho a usar la palabra calculado, pero en realidad es el factor de prueba, porque los factores de prueba son los que se calculan. Recuerden que los críticos se obtienen de tablas y el que se calcula es el de prueba, por eso es que aquí usan mucho el término de F calculado. No, pero no es más que nuestro F de prueba. Yo para no salir, no generar confusión, he usado nomás la P, el factor de prueba que estamos acostumbrados a utilizar nosotros, ¿ya? Entonces el factor de prueba para la variable de las columnas será igual, fíjense, al cuadrado medio para las columnas dividido entre el cuadrado medio del error. Estaríamos hablando de 225,36 dividido entre 15,58, el factor de prueba para la variable de la columna, 4,46. El factor de prueba para las filas, el cuadrado medio para las filas, que sería 99,95, dividido entre el cuadrado medio para el error, que es 15,58. El factor de prueba para la interacción, que es el cuadrado medio de la interacción, que es 145,18, dividido entre el cuadrado medio para el error, que es 15,58, nos genera 9,32. Hemos calculado los tres factores de prueba. Ahora, vamos a comparar si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, si aceptamos esa hipótesis. Bien, empecemos con la variable de las columnas. Recuerden, es 14, otro color debería usar ahí para no. Acá. Vamos a un azul, ya, un violeta. 14,46. Estamos hablando para la variable de las columnas. Su factor de prueba es 14,46. 14,46. Vámonos cuando hemos calculado nuestro estadístico crítico, pero para las filas, para las columnas. Aquí en la columna. Acá lo voy a anotar. 14,46. Antes que se me olvide. 14,46. Estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo en el tema analizando las hipótesis planteadas para nuestro estadístico de las columnas. En la zona de rechazo. Estamos en la zona de rechazo. Recuerden que estamos rechazando la hipótesis nula para la variable de la columna. Luego vamos a ir a la conclusión. Estamos en la zona de rechazo. Rechazamos la hipótesis nula para la variable de las columnas. Vámonos a analizar la fila. Luego sacamos una sola conclusión. ¿Dónde estábamos? Aquí. Para las filas, 6,41, recuerden. Para el factor que está en las filas, ¿no? El factor de prueba para las filas, 6,41. Vamos a ver nuestro estadístico crítico. Acá, para las filas, 6,41. Les pregunto, chicos, ¿en la zona de aceptación o rechazo? Rechazo. Rechazo también, ¿no? Vamos a ver para la interacción. Para la interacción, nuestro factor de prueba para la interacción era 9,32. Vamos a ver nuestro valor crítico, 9,32. Aquí para la interacción, 9,32. Estamos en la zona de rechazo también, ¿no? Sí. En este caso hemos rechazado las tres hipótesis nulas. Vamos a nuestras conclusiones finales. Ya sabemos que las tres hipótesis nulas han sido rechazadas. No siempre va a ser así. A veces se combina, a veces se aceptan las tres, se rechazan las tres, y algunas veces se pueden combinar que algunas se acepten y otras se rechazan. Pero ¿cómo armaríamos nuestras conclusiones? Tenemos que armar tres conclusiones finales. Una para cada par de hipótesis, porque son hipótesis totalmente separadas. Para la variable que está en las columnas. Observamos, dice que el factor de prueba, o el F calculado, como les comentaba, que vale 14,46, se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza el H sub 0 para las columnas. Existe suficientes evidencias para afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas debido a quién, de la columna, a los ingresos familiares, claro, debido a los ingresos familiares, eso al 5%. Recuerden que la variable que está en las columnas es ingresos familiares, ¿no? Ahora, para la fila, recordemos que en la fila está la región geográfica y también se ha rechazado la hipótesis nula. Bueno, por lo tanto, dice, se rechaza la hipótesis nula para la variable que está en las filas. Existe suficientes evidencias para afirmar que existen diferencias, bueno, valga la redundancia, diferencias significativas en las calificaciones obtenidas
pero debido a la región geográfica, esto al 5%. Bien, para la interacción, también hemos visto que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, observamos que el factor de prueba o el F calculado para la interacción que toma este valor se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza el H sub 0, se rechaza la hipótesis nula para la interacción. Es decir, existen suficientes evidencias, para afirmar que existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas debido a la interacción entre ingresos familiares y región geográfica. Decisión que hemos llegado al 5% de significación. De esa manera le hemos dado una respuesta a nuestras 3 variables planteadas. ¿Alguna consulta, chicos? Disculpe, ingeniero, en la fórmula de suma de cuadrados para el error, Ya, ok. Voy para allá, espéreme, abringa. Aquí. ¿Sí? Dime, Camila, creo, ¿no? sí, Dime. en la sumatoria de todos los t y j al cuadrado, ¿hay que sumar primero y después multiplicarlo por 1 sobre n o cada Claro, sí, factor? sí. No. Bueno, es que da lo mismo porque es sumatoria. Así, ¿no? Pero sí, da lo mismo si cada factor t y j al cuadrado lo multiplicas por un o directamente le factoriza el un, ¿no? El 1 sobre n. Lo mejor aquí sería que cada t y j primero lo elevas al cuadrado, lo sumes, encuentras este factor a esta sumatoria total, recién lo multiplicas por el 1 por el 1 sobre n. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ahora, en el texto, eso no lo vamos a ver porque es sumamente largo. Además, no tiene mucho sentido, pero lo he puesto para que lo conozcan. ¿Sí? Tenemos el análisis de varianza de 3 factores. No es muy práctico usar este análisis, no es muy común. Prácticamente no se lo usa. No, pero es demasiado largo. Yo de todas maneras les he puesto un ejercicio resuelto para que lo conozcan, pero en la práctica no se lo utiliza. Ya a este nivel ya tendríamos que usar un software. Hay una infinidad de situaciones y de hipótesis que tendríamos que plantearnos, ¿no? Cuando cada una de las variables es sola, cuando se combina A con B, A con C, y cuando se combinan las 3, bueno, no tiene mucho sentido. Aquí lo estoy ojeando, ustedes lo tienen en el texto, fíjense la cantidad de hipótesis que van a tener Fs que van a tener que generar. Hay un ejercicio resuelto también que tienen ahí, ¿no? Creo que son 2 los que tienen resuelto, me puedo haber hecho 2. Fíjense, todos los F de prueba. Es sumamente largo, todos los valores para A, para B, para C, ahora para combinar A con B, combinar A con C, combinar B con C, y luego combinar las bueno, debe estar más arriba, las 3. Es demasiado largo, entonces no tiene sentido. Está en el texto un poquito para conocimiento únicamente, pero obviamente no va a formar parte de nuestra evaluación, a eso me refiero. ¿Ya?